Bueno, bienvenidos a una nueva lección del curso de Azure Professional Training 2024. Ha llegado el momento de hablar de escalabilidad y disponibilidad en las máquinas virtuales. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo muy, pero muy bien. Y listo para poder empezar a charlar sobre este tema que es crítico para el éxito de cualquier proyecto con máquinas virtuales, ¿no? No nos sirve de nada tener máquinas virtuales en la nube si se caen y no las podemos utilizar. Finalmente el Totalmente. negocio nos va a venir a reclamar. Los términos de escalabilidad y disponibilidad ya fueron analizados en lecciones anteriores, en este curso de fundamentos de Microsoft Azure, que forma parte de la carrera Azure Professional Training 2024. Tuvimos una lección dedicada a términos que son muy, muy importantes para comprender mejor la informática en la nube. Así que la diferencia entre ser escalable y estar disponible la vamos a repasar aquí, pero ya la deberíamos conocer, ¿sí? Y acá siempre aclaramos algo, si estás viendo este video a través de YouTube y no sabes de qué te estamos hablando, de qué es esto de las lecciones y demás, bueno, este curso de Fundamentos forma parte de la carrera de Azure Professional Training 2024 de Conosurtec, que tiene un sistema de aprendizaje. El sistema de aprendizaje es un sistema en donde vos te podés registrar de manera gratuita y vas a tener seguimiento de cada una de las lecciones y cómo vas avanzando. Lo bueno de todo esto es que cuando aprobás todas las lecciones y todas las evaluaciones, los quizzes que tenés como parte del curso, obtenés un certificado que demuestra que has superado este desafío del curso de Fundamentos de Azure y lo vas a poder publicar en todas tus redes sociales. Si querés inscribirte, si te gustó esta propuesta, suena bien, en la descripción del video tenés todo lo necesario para poder avanzar. Pero ahora volviendo, Fer, a esta reunión, mirá cómo estoy con el trabajo, a esta lección, vamos a hablar de escalabilidad y disponibilidad. Estar disponible justamente es que a pesar de tener alguna falla específica en alguna instancia de nuestra máquina virtual, nuestra aplicación sigue funcionando. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos otras máquinas virtuales que dan continuidad a las cargas de trabajo. Pero podemos estar disponibles, pero que se incremente la carga, que se incremente el volumen, la cantidad de visitas a nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en un hot sale, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, no basta con estar disponibles, sino que también necesitamos empezar a poder escalar nuestra aplicación. Es decir, incrementar la cantidad de instancias cuando lo necesitemos y decrementar la cantidad de instancias cuando ya no lo necesitemos. De esto habla esta lección. Vamos a conocer algunas técnicas, estrategias en Microsoft Azure para poder brindar disponibilidad y escalabilidad a nuestras máquinas virtuales. Y para esto vamos a descubrir lo siguiente. Primero, que cuando nosotros tenemos cargas de trabajo de ambientes de desarrollo, de pruebas o de tareas que no son críticas, podemos ejecutar sin ningún problema máquinas virtuales únicas. Esto significa que tengo una instancia de mi máquina virtual con software instalado. Y bueno, y si se me cae la máquina porque justo hay actualizaciones, porque hay alguna falla de hardware en Azure, porque en Azure hay fallas, ¿sí? Ya hemos visto, de hecho, historias de incidentes en Azure, pero muchas veces no necesariamente necesitamos un incidente para que la máquina virtual no esté disponible. Microsoft muchas veces necesita cambiar un disco, Fer, necesita hacer tareas de mantenimiento. Sí, totalmente. Dentro del mismo data center, por algún daño de un disco, tranquilamente podría llegar a suceder, cambiarlo y demás, y puede provocar la interrupción de un servicio nuestro. Porque en sí, Exactamente. nosotros no sabemos exactamente dónde estamos. Y ellos sí, pero al romperse un disco, lo primero que hacen es cambiarlo automáticamente y no saben quién está justamente en ese disco, por decirlo de alguna forma. Exactamente. O en realidad en ese rack, ¿no? Porque quizás En todo ese sigue rack. funcionando, porque tienen sistemas RAID probablemente para que la falla en un disco Ujú. no afecte a todo, pero en algún momento lo tienen que cambiar para evitar que el mal sea mayor, ¿no? Entonces, cuando nuestras cargas de trabajo no son críticas, no son productivas, corresponden a ambientes de desarrollo, de pruebas o tareas muy secundarias, podemos tener máquinas virtuales únicas. Siguiendo el ejemplo de otra lección que teníamos antes, Fer, nosotros, por ejemplo, hacemos la renderización de todos los videos de Conosurtec en la nube, pero no tenemos múltiples instancias para hacer esto. Tenemos una máquina virtual súper potente con GPU
Y si por algún motivo esa máquina no está disponible, porque justo hubo una caída de Azure o porque Microsoft tenía que actualizar el rack donde está alojada, y bueno, no la prenderemos, ¿no? Lo podemos hacer en otro momento. O sí, Pero a o veces, esperaremos a que se solucione el inconveniente porque no es nada crítico en realidad. exactamente, quizás justo nos habíamos reservado un sábado, por ejemplo, para hacer eso. Para nosotros es crítico, pero la carga de trabajo en sí no, ¿sí? Claro. Ahora, cuando tenemos cargas productivas, eso cambia. No podemos dar el lujo de tener una instancia única o ejecutar una máquina virtual única para ese tipo de cargas de trabajo críticas. Por eso, nosotros vamos a descubrir que podemos agrupar máquinas virtuales. Y esa agrupación nos permite tener disponibilidad, e inclusive alta disponibilidad, escalabilidad y redundancia, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes maneras de administrar esta agrupación de varias máquinas virtuales que cumplen una función específica. Vamos a descubrir que tenemos conjuntos de disponibilidad, o lo que se conoce como availability sets en inglés. Podemos tener conjuntos de escalado, o lo que se conoce como virtual machine scale sets. Y podemos tener o hacer uso de la prestación de zonas de disponibilidad, o, como se conoce en inglés, availability zones. Son tres maneras que vamos a tener de administrar la agrupación de nuestras máquinas virtuales. Cuando hablamos, aclaremos algo, Fer, ¿por qué hablamos de agrupación, no? No es agrupación al azar. Si vos, por ejemplo, estás desarrollando una aplicación web, toda la parte de frontend probablemente la podés agrupar en un conjunto de máquinas virtuales. Totalmente. Pero no es lo mismo agrupar el frontend que mezclarlo con máquinas de backend. Porque, de vuelta, quizás justo se da la casualidad de que todas las máquinas de backend que habías agrupado con las de frontend se apagan por algún motivo azaroso y solamente nos quedan las de frontend prendidas. La aplicación no va a andar. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Estamos de acuerdo totalmente, sí, sí. Entonces, cuando agrupamos máquinas virtuales lo hacemos con un criterio. Por ejemplo, todas las máquinas de frontend están agrupadas con algunos de estos criterios y todas las máquinas de backend, por otro lado, están agrupadas con algunos de estas prestaciones que nos permiten administrar esta agrupación. Pero finalmente podemos tener grupos de máquinas virtuales de frontend, de backend, de base de datos, etc. ¿Sí? Y para cada una de esas agrupaciones podemos utilizar algunas de estas técnicas que nos permiten administrar la agrupación, que en realidad más que técnicas son prestaciones técnicas específicamente, ¿sí? ¿Te parece que vayamos a descubrir cada una de ellas? ¿Qué significa conjunto de disponibilidad, conjuntos de escalado y zonas de disponibilidad? Vamos, dale, dale. Bueno, vamos a arrancar con conjuntos de disponibilidad o availability sets, que son una prestación casi histórica en Azure, ¿sí? No es la más antigua, pero es una prestación que está hace bastante tiempo. Básicamente los conjuntos de disponibilidad son una herramienta que nos van a ayudar a indicarle a la fábrica de Azure que un conjunto de máquinas tienen algo en común. No sabemos qué, no nos interesa qué, pero tienen algo en común. Y básicamente indicarle a Azure que ese conjunto de máquinas tiene algo en común nos garantiza que estas máquinas virtuales estén agrupadas y que por un lado no se caigan todas juntas por actualizaciones de Azure y por otro lado no tengan un riesgo en común en términos de conectividad de red y potencia de cómputo. Es decir, en algún momento Microsoft tiene que actualizar el software de sus centros de datos o hacer mantenimientos proactivos. En el momento en que hace estos mantenimientos proactivos, si nosotros les indicamos a través de conjuntos de disponibilidad en un centro de datos que estas máquinas tienen algo en común y necesito que no se apaguen todas juntas, la fábrica de Azure las va a distribuir de tal manera que en el momento de hacer mantenimientos programados nos va a garantizar de que no se apagan todas juntas, primero. Y por otro lado, algunas veces Microsoft no elige apagar nuestras máquinas virtuales. Hay alguna falla de hardware, alguna falla de refrigeración, de electricidad.
Bueno, en ese caso, la fábrica de Azure, este componente, esta pieza de software súper inteligente que ya hemos analizado en el principio 532, nos va a garantizar de que este agrupamiento de máquinas virtuales, cada una de las máquinas virtuales no tiene la misma potencia o la misma conectividad o el mismo hardware de red que el resto. Las va a subdividir. Por lo cual, si se corta la luz en un centro de datos de Microsoft, lo estamos diciendo muy sencillamente, por lo menos no se me van a apagar todas las que estén agrupadas. Algunas sí, algunas se van a ver afectadas, pero no todas. Y esto funciona gracias a una lógica que vamos a empezar a conocer como dominio de falla y dominio de actualización, o dominio de error y dominio de actualización. ¿Sí? Ahora, es importante tener en cuenta algo con respecto a esto, Fer, que parece mágico. Primero, los conjuntos de disponibilidad tienen un alcance dentro de un centro de datos de Microsoft, no fuera. Recordemos que una región de Azure está compuesto por diferentes centros de datos, pero esos centros de datos pueden estar agrupados en diferentes zonas, que se conocen como zonas de disponibilidad. Bueno, esta prestación de conjunto de disponibilidad tiene un alcance solamente dentro de un centro de datos. Esta inteligencia sirve por si hay una falla dentro de un centro de datos, pero no en la región, no en zonas. ¿Sí? ¿Qué es esto de dominios de falla y dominios de actualización? Bueno, vamos a explicarlo a través de un sencillo Excel. Vamos a subir aquí una planilla de Excel. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos 10 máquinas virtuales, ¿sí? Estas 10 máquinas virtuales las vamos a agrupar porque son todas de frontend, por lo cual no queremos que las 10 máquinas virtuales se apaguen a la vez. Nosotros vamos a tener un dominio de actualización, que es cuando Microsoft actualiza proactivamente algo, es decir, hace actualizaciones en los hosts, cambia proactivamente algún disco, necesita hacer mantenimientos, actualizar algo. Y después vamos a tener un dominio de falla, o fault domain, como se conoce en inglés, ¿sí? Esto lo vamos a llamar de actualización, y esto lo vamos a llamar de falla, ¿sí? Así no nos quedan dudas de qué estamos hablando. Cuando nosotros, y vamos a centrar todo esto, así nos sirve como ejemplo. Cuando nosotros creamos las 10 máquinas virtuales, podemos asociarlas a un conjunto de disponibilidad. Y este conjunto de disponibilidad lo que va a hacer es que a medida que se vayan creando las máquinas, va a ubicar la máquina número 1 en el dominio de actualización 0 y el dominio de falla 0. Por otro lado, cuando creemos la máquina virtual 2 en el mismo conjunto de disponibilidad, va a crear la máquina en el dominio de actualización 1 y dominio de falla 1. La máquina virtual 3 la va a acomodar en el dominio de actualización 2 y dominio de falla 2. Y aquí tenemos una particularidad. Nosotros podemos tener un total máximo de 20 dominios de actualización, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. De actualización. Puede haber 20 en total, ¿sí? Un montón tenemos dentro de Azure. Pero podemos tener un máximo más limitado de dominios de falla. Son 3. Por lo cual, vamos a hacer de cuenta que queremos utilizar los 20 dominios de actualización y los 3 dominios de falla. Vamos a utilizar los máximos disponibles. La máquina número 4 se va a ubicar en el dominio de actualización 3. La máquina número 5 en el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que ya utilizamos 10 dominios de actualización y podríamos tener 10 más. En cambio, los dominios de falla se van a repetir secuencialmente. ¿Por qué? Porque podemos tener un máximo de 3 dominios de falla. Recordemos que los dominios de falla son configuraciones de hardware que nos permiten tener hasta 3 circuitos eléctricos distintos por centro de datos, hasta 3, vamos a decir,
hardware de red distintos, diferenciados, 3 opciones de refrigeración distintas, todo por 3 como máximo. Entonces, si tenemos un error de hardware que afecta al dominio de falla 0, las máquinas que se nos van a caer, ¿sí?, son todas las que son 0. Pero las demás siguen andando. Si se caen los dominios de falla 0 y 2, las máquinas que se van a caer son todas estas, pero al menos tengo 3 que siguen andando. Fíjense cómo empezamos a operar. Y por otro lado, cuando Microsoft necesita hacer actualizaciones proactivas en su centro de datos, no va a pagar todos los dominios de actualización juntos, va a pagar de a uno. Por lo cual me voy a garantizar de que tenga de a una máquina menos por cada ejecución de actualizaciones. No estamos hablando de actualizaciones de nuestras máquinas virtuales, estamos hablando de actualizaciones de los hosts, por ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejercicio con 5 dominios de actualización. Deberíamos repetir secuencialmente las máquinas de 0 a 4, porque los dominios arrancan con el numerito 0, ¿sí? Entonces, cuando Microsoft hace una actualización, sé que voy a tener 2 máquinas afectadas, pero el resto no. Así funcionan, Fer, los dominios de falla y los dominios de actualización. Y nosotros podemos configurarlos. Ahora, podremos decir, bueno, pero nos conviene siempre utilizar el máximo. Sí, bueno, pero si utilizamos el máximo de dominio de falla, necesitamos al menos 3 máquinas que cumplan el mismo rol. Es más caro, ¿sí? Esto es completamente configurable. Por lo cual, fíjense que los conjuntos de disponibilidad nos permiten disfrutar de las configuraciones que se basan en dominios de falla y dominios de actualización. Solamente para conceptualizar, ¿qué es un dominio de actualización? Bueno, básicamente nos permite agrupar máquinas virtuales dentro del conjunto de disponibilidad, pero que se pueden reiniciar al mismo tiempo. Tenemos una opción de hasta 20. Esto permite aplicar actualizaciones mientras se sabe que la va a ejecutar de a un dominio de actualización Microsoft Azure. Todas las máquinas que pertenezcan a un mismo dominio de actualización se van a actualizar juntas, o por lo menos se van a apagar porque pertenecen a racks similares. Ahora, el dominio de falla es cuando nosotros agrupamos máquinas virtuales por fuente de alimentación común y el conmutador de red. Algunas otras cositas más también, como por ejemplo refrigeración y demás cuestiones. Pero lo más importante es la alimentación y justamente el conmutador de red. Ahora, de forma predeterminada, nosotros vamos a poder tener un máximo de 3 dominios de error. O sea, 3 fuentes de alimentación distintas y 3 conmutadores de red distintos, o switches, vamos a llamarlo genéricamente switches o ruteadores, ¿sí? Entonces, si algo de eso falla, muy probablemente falle de a un dominio. Ha habido caídas de Microsoft que afectó a todo el centro de datos, esto es real. Pero bueno, la probabilidad es menor. Por lo cual, protejo a máquinas virtuales que no estén en ese dominio de error que ha fallado. ¿Estamos bien hasta acá, Fer? Excelente, excelente. Bien. Pero los conjuntos de disponibilidad son la primera manera que tenemos de tener disponibilidad y escalabilidad. También podemos optar, en vez de conjuntos de disponibilidad, donde yo me tengo que responsabilizar. Recordemos que en los conjuntos de disponibilidad yo me tengo que responsabilizar por el balanceo, configurar el load balancer y solamente funcionan a nivel centro de datos. En cambio, los conjuntos de escalado de máquinas virtuales o Virtual Machine Scale Set son una opción que nos permite tener una carga equilibrada con escalabilidad automática que tiene un alcance de un centro de datos de Microsoft o una región completa. Es decir, en vez de crear una máquina virtual, el conjunto de escalado utiliza la imagen de esa máquina virtual para hacer máquinas idénticas. ¿Cuántas? Dependiendo la escalabilidad que quiera tener. Básicamente, todas esas máquinas que se creen en base a una misma imagen tienen un balanceador integrado que Microsoft configura
yo no lo tengo que configurar. Y la cantidad de instancias puede aumentar o disminuir según la demanda. Por ejemplo, la cantidad de CPU consumida. Por ejemplo. Podemos escalar hasta 1000 instancias con imágenes de Marketplace y hasta 600 instancias con imágenes propias si es que no fuimos al Azure Marketplace. Tengamos en cuenta lo único que cada vez que se cree una nueva instancia, esto sucede de manera automática, pero está basado en el template que le dimos. No podemos dar lugar a personalizaciones, configuraciones especiales. Sí, digamos que las máquinas que están en el marketplace están recontra optimizadas y recontra probadas, por eso nos da la garantía de poder levantar más cantidad de instancias, porque están súper probadas. Por eso es una de las mejores opciones. Hasta a veces, inclusive, si tenemos una máquina muy customizada, buscar, porque seguramente ya hay una máquina preparada para poder instanciar y que se ajusta a nuestra necesidad. Así que nada, hay que buscarla en el marketplace. Exactamente. Ahora, esto quizás nos hace pensar diciendo, bueno, pero para Pablo, si tengo tantas ventajas con los conjuntos de escalado de máquinas virtuales, es decir, si tengo balanceador integrado, puedo tener resiliencia, en realidad puedo tener disponibilidad dentro del centro de datos, pero también a nivel región, ¿sí?, de Azure, es decir, por afuera de las fronteras de un centro de datos. Si esto sucede de manera automática, se crean máquinas virtuales y se reducen según demanda, ¿por qué elegiría conjuntos de disponibilidad si tengo todo en conjuntos de escalado? Es una buena pregunta, Fer, esta, ¿no? Digo, ¿por qué? Sí, es una buena pregunta, sí. Acá empezamos a tener algunas consideraciones. Fer, si yo tengo las máquinas virtuales que necesito para escalar y son idénticas y tienen el mismo software dentro, esto incluye la aplicación web de frontend, que no tiene ninguna diferencia entre una instancia y la otra, sin ninguna duda, tengo que ir a conjuntos de escalado de máquinas virtuales. Porque en realidad es, cada vez que subo una nueva imagen, o lo puedo scriptear en realidad, puedo tener siempre la misma imagen, pero una vez que se levanta la máquina puedo hacer alguna tarea programada que vaya a buscar el software a algún lugar, ¿no? Las técnicas son de cada uno de nosotros. Esto se configura por scripts, básicamente. Pero a mí no me interesa. Digo, todas las máquinas tienen que ser iguales, no tienen configuraciones distintas. Listo, vamos por conjuntos de escalado. Pero si, por ejemplo, nuestras máquinas virtuales son controladores de dominio de Windows Server Active Directory, ya no son iguales. Cada controlador de dominio tiene que tener una configuración específica. Muchos controladores de dominio tienen un rol único dentro del servicio de directorio, que son los roles FSMO. Entonces ya no da lo mismo levantar una máquina virtual, no importa cuál sea, y adentro le clavo un software que es Active Directory Domain Services. No. ¿Por qué? Porque puedo generar una catástrofe dentro de mi servicio de directorio. Entonces, en ese caso, los conjuntos de escalado ya no son una opción, porque tengo que tener intervención humana en cada una de las máquinas. En ese caso me conviene conjuntos de disponibilidad. Por ejemplo, un SQL Server. No da lo mismo un SQL Server instalado en una máquina virtual. No son copias exactas del SQL Server. Cada SQL Server tiene configuraciones especiales. Sobre todo si tenés un clúster. Sí, no es tan derecho. Exactamente, por lo cual en ese caso también debo ir sacando las consideraciones técnicas de bajo nivel. Me conviene probablemente ir a conjuntos de disponibilidad, a availability sets, no a virtual machine scale sets. Las máquinas virtuales, los conjuntos de escalado de máquinas virtuales o los virtual machine scale sets están pensadas para que yo doy una imagen y repetime esa imagen siempre. Después le haré, cada vez que levante una nueva imagen, ejecutaré un script por primera vez cuando se levanta el sistema operativo, e iré a buscar a un repositorio de Git mi software. Después veremos cómo lo resolvemos. Pero no me importa lo que hay adentro, es siempre lo mismo. Entonces, ojo, porque los conjuntos de escalado suelen ser una muy buena opción, pero con estas consideraciones. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, Pablo, pero a mí no me alcanza con conjuntos de disponibilidad. Porque los conjuntos de disponibilidad me garantizan algún tipo de error dentro de un centro de datos, pero no a nivel
regional. ¿Qué hacemos si me falla todo el centro de datos? ¿Cómo hago para tener disponibilidad en el resto de las zonas de la misma región? Bueno, ahí es donde tenemos que pensar en zonas de disponibilidad. Las máquinas virtuales son compatibles con zonas de disponibilidad. Nosotros podemos elegir la parte de disponibilidad de una máquina virtual específicamente eligiendo alguna de estas opciones. ¿Sí? Elegir zonas de disponibilidad como una opción de disponibilidad nos permite que en realidad nosotros creamos máquinas virtuales independientes, pero las repartimos en las diferentes zonas. Si yo tengo una región que tiene 3 zonas de disponibilidad, yo creo 3 máquinas virtuales, una en cada zona, y me garantizo disponibilidad a nivel región. ¿Por qué? Porque si falla un centro de datos solamente se va a afectar a una zona, no a las 3. Bueno, una pregunta muy común es si las máquinas virtuales se replican entre las zonas. O sea, cuando creo las máquinas virtuales y los datos se van replicando. Exactamente. Nada, la respuesta es no. Es decir, son máquinas virtuales independientes. Yo me tengo que ocupar también de el balanceo, por ejemplo. El balanceo a nivel regional. Yo me tengo que ocupar de que los datos estén como los necesito. ¿Sí? Todo eso no sucede de manera automática. Por eso las Virtual Machine Scale Set parecen muy seductoras a la hora de elegirse, pero ojo, porque ahí se me resuelve todo automático. En cambio, en la zona de disponibilidad no, yo me tengo que ocupar de todo eso. ¿Sí? Bien. Y de paso vamos a mostrar, Fer, cómo lucen estas configuraciones cuando creamos una máquina virtual. Vamos a crear un recurso en Azure. En realidad vamos a mostrar parte de la creación de un recurso que es una máquina virtual. Independientemente del sistema operativo que elijamos, independientemente del tamaño, ¿sí?, que elijamos, para aquí vamos a elegir otra. Vamos a elegir la de. Acá está, vamos acá. Bien, esta máquina virtual, por ejemplo, si lo damos de alta, además de elegir un grupo de recursos, poner un nombre y demás, fíjense que aquí me pregunta cuál es la opción de disponibilidad que quiero configurar. Y las opciones de disponibilidad que tengo son que no necesito redundancia, que quiero configurar availability sets o conjuntos de disponibilidad. Yo aquí tengo que crear un nuevo conjunto de disponibilidad y en el momento de configurar el conjunto de disponibilidad puedo elegir hasta un máximo de 3 dominios de falla y un máximo de 20 dominios de actualización. Fíjense que yo defino esto, por lo cual yo puedo elegir 3 y 20, pero si creo una sola máquina virtual dentro de este availability set, dentro de este conjunto de disponibilidad, solamente voy a estar utilizando un dominio de falla y un dominio de actualización. A medida que vaya creando más máquinas individuales, asociándolos al mismo availability set, se van a ir completando según la configuración de dominios de falla y dominios de actualización. ¿Sí? Pero aquí tenemos las primeras configuraciones que podemos hacer con availability sets. Pero también podemos configurar un virtual machine scale set. Entonces fíjense que nosotros aquí podemos crear un nuevo virtual machine scale set, una experiencia de virtual machine scale set. Me cambia el asistente, porque fíjense que me hizo un refresco de la página. Y aquí voy a poder elegir que este virtual machine scale set lo asocio a una availability zone o no. Yo puedo ir tildando de a una. Esta es la posibilidad de tener redundancia en el mismo centro de datos o a nivel zona. Tengo que elegir un modelo de orquestación que puede ser flexible o uniforme. Son configuraciones técnicas al respecto. Elijo un detalle de la instancia, un sistema operativo con un tamaño. Esto es muy común, como si fuese cualquier máquina virtual. Pero luego, en el asistente, tenemos una solapa de escalabilidad. Y aquí lo que me dice es, bueno, ¿cómo querés escalar? ¿De manera manual o customizada? ¿Con qué rangos de escalabilidad? ¿Cuál es tu mínima cantidad de instancias de máquina y tu máxima cantidad de instancias que querés escalar? ¿A qué porcentaje de CPU lo querés hacer? ¿Con cuánto tiempo sostenido? ¿Qué cantidad de instancias querés escalar cuando se llegue a este threshold? ¿Sí? Esto es el scale out, cuando crece
Y cuando decrezco, ¿cómo lo querés configurar? ¿En cuánto tiene que estar la CPU? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas máquinas virtuales querés que se decrezca? ¿De a cuántas instancias? Entonces, fíjense que nosotros tenemos diferentes tipos de configuraciones asociadas a nuestro Virtual Machine Scale Set. Esta es la segunda manera que nosotros tenemos de configurar el modelo específicamente de disponibilidad. Y luego tenemos el tercero. Si no necesitamos conjunto de disponibilidad, si no nos sirve tener Virtual Machine Scale Set, ¿sí? No me está saliendo en español, espera que soy medio cabeza dura. Conjuntos de escalado, ahí estamos. Esto de cambiar al español al inglés me vuelve loco algunas veces. Pero bueno, conjuntos de disponibilidad, conjuntos de escalado, si ninguna de las dos nos sirve, podemos ir a Availability Zones. En este caso, nosotros aquí creamos una máquina, por ejemplo, BM1. Pero si nosotros decimos que quiero disponibilidad en múltiples zonas, la que vamos a poner aquí, Virtual Machine 1. Si se nos chifló el asistente, vamos a actualizar la página porque necesito que lo actualice en vivo y en directo. Aquí estamos, vamos a esperar que se cree de vuelta, que aparezca de vuelta el asistente. Ahí estamos. Vamos para aquí. Si nosotros elegimos Availability Zones para crear una máquina virtual que se llama BM1, lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros queremos que la disponibilidad en zonas esta máquina esté en más de una zona y selecciono las 3, fíjate el cartel que nos aparece. Basada en el número de zonas de disponibilidad seleccionadas, van a ser creadas 3 máquinas virtuales. ¿Sí? Cada una de las opciones seleccionadas se va a aplicar a cada máquina virtual. Yo en realidad acá no estoy creando una máquina, estoy creando 3. Fíjense que podemos editar los nombres de las 3 máquinas virtuales. Y básicamente después las tengo que administrar de forma individual. Recuerden que acá no se agrega automáticamente ningún balanceador ni nada de eso. No funciona como un conjunto de escalado, ¿sí? Como un Virtual Machine Scale Set. Por eso, el asistente me dice, basada en tu selección de zona, vas a tener 3 máquinas virtuales, una en cada zona. Quizás querés crear una Virtual Machine Scale Set que te agrega la posibilidad de tener un balanceador incorporado. Pero bueno, ya sabemos que la selección entre Virtual Machine Scale Set, conjunto de disponibilidad o zona de disponibilidad, depende de qué vamos a tener dentro de nuestras máquinas virtuales, ¿sí? Porque recordemos que en Virtual Machine Scale Set, en realidad, vamos a tener una imagen base que siempre se va a crear. En cambio, aquí tengo máquinas virtuales individuales para poder administrar. ¿Estamos bien? Estamos bien. Es como clonar un montón de máquinas virtuales. La parte de Virtual Machine Scale Set, sí. Que en realidad no se clonan, se generan basadas en una imagen base. Una imagen, sí. Exactamente. A ver, todo esto que estamos viendo de disponibilidad y escalabilidad no se revisa tan profundamente dentro del examen de certificación oficial de Microsoft. Por eso, como parte del curso de fundamentos de Azure de Conosurtech, no hacemos prácticas específicas, simplemente lo mostramos. Pero sí, dentro de la carrera Azure Professional Training vamos a tener un curso dedicado a servicios de cómputo avanzados, en donde ahí sí vamos a hacer un doble clic en algunos de estos temas. Así que, ojo a prestar atención. Como parte del curso de fundamentos, no es necesario tener ese nivel de profundidad. Ahora, Fer, la elección que hagamos de los diferentes tipos de disponibilidad de nuestras máquinas nos va a impactar en los niveles de servicio. Es decir, si nosotros tenemos una instancia de nuestra máquina virtual con discos mecánicos, vamos a tener un nivel de servicio del 95% mensual, ¿sí?
Vamos a hacer una cuenta rápida. Pues ya sabés que a mí me gustan las cuentas en vivo y en directo, por lo cual vamos a abrir la calculadora. Si cada día tiene 24 horas y un mes promedio tiene 30 días, tenemos 720 horas 700. por mes. El 5% de este tiempo son 36 horas. Si tenemos una instancia de máquina virtual con discos mecánicos, Microsoft lo que nos dice es, como máximo, te puede fallar 36 horas por mes y yo no te voy a devolver absolutamente nada. Estoy dentro de los niveles de servicio. Si en cambio... Tal vez no sea mucho tiempo, pero dependerá de lo que tengamos adentro de la máquina virtual. Exactamente. El ejemplo que poníamos de la renderización de video para el caso de Conosurtech, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Si bien no es el caso, no tenemos discos mecánicos por una cuestión de performance, pero es un ejemplo. Ahora, si tenemos una sola instancia de nuestra máquina virtual, pero con disco sólido SSD, tenemos un nivel de servicio del 99.5. Sobre 720 horas, 0.5. 3 y horas. 100, 3 horas y media, un poquito más de 3 horas y media. Nos puede fallar. Si nos falla menos que esto, estamos dentro de los niveles de servicio comprometidos por Microsoft. Si nos falla más, tenemos un problema. Y Microsoft nos va a tener que, de alguna manera, recomponer económicamente o con algún beneficio. Si en vez de tener una instancia con disco sólido, tenemos una instancia con disco sólido premium, no estándar, tenemos un nivel de servicio del 99.9. 720 horas por 0.1 dividido 100 es menos de una hora. ¿Sí? Más o menos estamos hablando de cerca de, si la memoria no me falla, 42 minutos aproximadamente. Más o menos, sí. ¿Sí? Aproximadamente. Ahora, necesitamos mayor disponibilidad. No nos alcanza estos 40 minutos por mes de falla. Bueno, básicamente tenemos que ir a un modelo de máquinas virtuales en donde cada rol tenga 2 o más instancias en un conjunto de disponibilidad o en un grupo de hosts dedicado que no forma parte de los contenidos de Azure Fundamental. Quedémonos con la primera parte de conjunto de disponibilidad. Recordemos que los conjuntos de disponibilidad soportan fallas dentro de un mismo centro de datos. En este caso, si utilizo conjunto de disponibilidad al menos 2 instancias de cada rol, tengo un 99.95 de nivel de servicio. Sobre 720 horas por 0.05 dividido 100, vamos a estar con una falla máxima de unos 20 minutos, aproximadamente entre 18 y 20 minutos mensuales. Bajé a la mitad, o un poquito menos de la mitad. ¿Sí? Ahora, esto no me alcanza. Necesito mayor disponibilidad. Bueno, en ese caso, necesito 2 o más instancias de mis máquinas virtuales para el mismo rol de máquina virtual, pero en 2 o más zonas de disponibilidad. En ese caso, llego al 99.9, 0.01 dividido 100, estoy en 0.07. Que básicamente 0.07, ¿sí? Son 4 minutos, ¿cuánto? más o menos. 4 minutos. Imagínate, es muy, pero muy poco el nivel de falla mensual que podemos llegar a tener de servicio. ¿Sí? Aquí, con lo que nos tenemos que quedar explícitamente, es que el nivel de servicio de nuestras máquinas virtuales depende de nuestra configuración, de nuestro diseño de máquinas. ¿Sí? Dato no menor. Y esto sí se toma dentro del examen de certificación oficial. ¿Sí? Interesante, ¿no, Fer? La verdad que es interesante. Una pregunta muy común es, si tengo 36 horas, seguramente caen en los fines de semana. Donde no tengo servicio. Claro, depende si es una falla o no. Exacto, por eso no tengan en cuenta que este tiempo siempre es aleatorio. Puede ser en cualquier momento, pues podemos estar brindando servicio o no, pero siempre tener presente que es aleatorio este tiempo. Exactamente. Bueno, para cerrar, algunas conclusiones. Recordemos que existen diversas opciones de disponibilidad en Azure para máquinas virtuales. Existen los conjuntos de disponibilidad, los conjuntos de escalado y las zonas de disponibilidad o availability sets,
Virtual Machine Scale Sets o Availability Zones. Conjunto de disponibilidad es ideal para aplicaciones que necesitan garantizar disponibilidad dentro de un mismo centro de datos de Azure. El balanceo de las máquinas virtuales es nuestra responsabilidad. En cambio, en los conjuntos de escalado es ideal para aplicaciones que requieren nodos exactamente iguales unos con otros, basados en un template, y que queremos implementar con disponibilidad dentro de un centro de datos e incluso a nivel regional en Azure. El balanceo de estas máquinas lo configura y lo resuelve Microsoft automáticamente, es muy cómodo. Y por último, tenemos las zonas de disponibilidad. En este caso es ideal para aplicaciones que requieren máquinas virtuales independientes y distribuidas en diferentes zonas dentro de una misma región, aunque el balanceo es nuestra responsabilidad. Tenemos que configurarlo nosotros mismos. Bueno, Fer, el mundo de las máquinas virtuales en Azure tiene muchas opciones, ¿no? Hay que practicar, hay que ejercitar dentro de nuestro sistema de aprendizaje, pero tampoco nos volvamos locos. Si recién estás ingresando en este mundo de Microsoft Azure, no trates de comprender todo junto, porque muchas cosas dependen de la experiencia, Fer. Muchas cosas son producto de habérsela pegado contra una pared, ¿no? Básicamente. Sí, de crear y romper. Básicamente es eso. Crear y romper, practicar, practicar. Obviamente siempre en entornos no productivos practiquen. Pero es eso, ¿cómo es que dicen? La práctica hace al maestro, eso sí. Exactamente, exactamente. Bueno, y hablando de eso, hemos llegado al final de esta lección, una lección bastante larga, pero la hicimos lo más completa posible y con ejemplos, porque nos gusta hacer esto en las lecciones de este curso de fundamentos del Azure Professional Training 2024 de Conosurtech. Y Fer, este cierre te lo dejo a vos, para que nos ilumines con qué tenemos que hacer. Bien, si nos encontraste en YouTube porque estás buscando algo sobre Azure y demás, podés seguir viendo el video por acá o podés seguir todos los videos, pero no te olvides que también tenés abajo en la descripción el link para entrar a nuestro sistema de aprendizaje. En el sistema de aprendizaje, la diferencia con YouTube es que tenés paso a paso todo lo que tenés que hacer para seguir las lecciones y demás, inclusive las prácticas y los videos que vas a encontrar acá. Y además los quiz para poder practicar para la certificación. Así que si estás en YouTube, suscríbete si te gustó y dale like y anda tranquilo al sistema de aprendizaje, que ahí vas a encontrar todo el material del Azure Professional Training 2024. Y si estás viendo este video directamente desde el sistema de aprendizaje, nos debes decir en todos los videos, nos decís lo mismo, porque yo ya estoy adentro. Bueno, no importa. Dale clic en siguiente. Anda a YouTube y dale like y Ya. suscríbete. Anda igual a YouTube, pero vas a siguiente y pasás a la próxima lección de los servicios de cómputo. Así que, Fer, un placer. Nos vemos probablemente en la próxima lección. Nos vemos en la próxima lección.